Buenas noches a todos. Es muy honroso poderlos saludar. Nos alegra mucho continuar con nuestro entrenamiento y con todo lo que el Señor está derramando sobre la congregación, y sobre todos aquellos que se conectan eh, hoy o cualquier día después, porque sabemos que el Espíritu Santo nos está ministrando permanentemente a todos. Quisiera contarles que hoy estamos eh, con Gladysita, estamos con Nancy y estamos con María Fernanda. Y entre todas vamos a compartir este hermoso tiempo, sabiendo que el Señor nos quiere seguir enseñando acerca de lo maravilloso que ha puesto en nuestro cuerpo y todas las cosas hermosas eh, que fueron necesarias crear dentro de él para el funcionamiento, como lo vemos, y por qué somos tan especiales para él. Venimos de lo profundo de él y no manifestamos algo menor, sino que podemos seguirnos maravillando todos los días. Gladysita, Juanita, gracias. Y bueno, un saludo a todos nuestros amados allí en sus casas. Les bendecimos y estamos aquí muy, muy agradecidos con el Padre por todo lo que Él está soltando, esas verdades que son verdades eternas y que se están comunicando para ir contra toda mentira, porque estos diseños tan poderosos que Dios está soltando de cómo Él nos creó, están hablando desde los lugares celestiales para que sea oído. Y recuerdan que hay un ángel que tiene el Evangelio eterno. Y nos unimos a esos ángeles y a esos ángeles mensajeros para que recorran la ciudad, la nación, las naciones, soltando las verdades eternas de lo que es la salud del reino. Así que gracias, Juanita, les bendecimos a todos. Y aquí estamos, sí, como tú decías, con Nancy, con Mafi. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos muy gozosos de poder compartir nuevamente este tiempo juntos. Sabemos que el Señor siempre abre muchas verdades y nos permite regocijarnos en esos misterios que Él ha puesto ahí para nosotros, para sus hijos, ¿no? Así que nos disponemos para empezar a bajar diseños también y empezar a abrir esos rollos que están delante de nosotros. Así que bueno, bendecimos este tiempo y qué alegría poder compartir con ustedes. Muy buenas noches para todos. Agradecida con el Padre por la gracia de permitirme estar en esta noche con, con este grupo tan selecto de hijas de Dios. Em, Poder estar con ustedes, de verdad es por su gracia. Y en segundo lugar, me siento feliz, me he sentido muy emocionada al ir escuchándolas durante todos estos miércoles y cómo se ha ido recordando lo que aprendí cuando estaba estudiando medicina y ha sido de verdad emocionante y lindo eh, ver cómo es que Dios, así como se mencionaba al comienzo, ha hecho todo tan maravilloso. Cuando estudié la carrera me emocionaba, cantidades. Me sorprendía con todo lo que aprendía, con la anatomía, con la fisiología, era extraordinario. Y ahorita que lo recuerdo, hoy como que se revive nuevamente esas etapas de aprendizaje de la universidad y ha sido lindo. Me ha gustado mucho y ahora que lo puedo ver desde un enfoque aún más profundo y mayor, carambas que de verdad que sí, nos regocijamos y admiramos aún más la grandeza y la sabiduría con la que nuestro Padre nos ha hecho. Así que bueno, muy gustosa de poder estar con ustedes esta noche. bueno, como ven, todas estamos muy emocionadas y felices de estar aquí. Y no es para menos porque es un privilegio poder es- ser instrumento en las manos de Dios para poder bajar los diseños que Él puso en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y sabemos que no solamente está derramando esos diseños y esa revelación en nosotros, sino en todos ustedes. Entonces, es algo muy
hermoso y apasionante. Gracias, Nancy, porque tú nos haces recordar que eso estamos experimentando ahora. Es muy lindo. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea su Santo Espíritu trayendo más y más y más luz sobre esos misterios que están escondidos en el corazón de Él. Padre, entramos con un corazón muy agradecido delante de ti hoy como uno solo, aunque estamos en nuestras casas y en diferentes lugares, Señor, en el Espíritu estamos en el mismo lugar y es alrededor de ti. Gracias porque es un tiempo maravilloso el que vamos a disfrutar hoy, porque tu Santo Espíritu seguirá llenando de revelación nuestras vidas. Más que por eh, propio conocimiento, Señor, es para aprender a tener salud de reino en cada uno de nosotros, en nuestras familias y poder comunicarlo a otros, Señor, para empezar a transformar la mente que estaba cautiva en los diseños del mundo, Señor, y poderlos traer a libertad. Así como nosotras hemos venido recibiendo libertad en la medida que hemos comprendido a mayor profundidad todo el diseño perfecto tuyo, este momento no es menor, sino que siempre va como la luz de la aurora, que va intensificando hasta que se hace el mediodía, Señor. Muchas gracias, Padre. Bienvenido, Espíritu Santo, en medio de nosotras. Amén. Bueno, amados, solamente recordarles que el diseño que el Señor nos permitió empezar a trabajar en este entrenamiento fue partir de tres cosas que dan testimonio del mismo Jesucristo, que son el agua, la sangre y el espíritu, los cuales fueron revelados para que el testimonio de Jesucristo fuera en medio de nosotros algo que no se puede tapar, no se puede negar, sino que está vivo y cada vez está más presente manifestándose en medio de nosotros. En este momento vamos a entrar a un tema que es muy hermoso y no les voy a adelantar nada. Voy a dejar que Nancy sea la que los introduzca en el diseño que el Señor permitió bajar para esta reunión el día de hoy. Nancy, adelante. Gracias, Juanita. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir acerca del vientre. Y si bien esta palabra hace referencia al abdomen en su totalidad, en donde están contenidos el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema reproductor, la palabra de Dios nos hace referencia al vientre como el lugar donde se gesta la vida. Si recordamos, por ejemplo, en Juan 3, cuando Nicodemo va a visitar al Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que hoy específicamente vamos a hablar del vientre, pero haciendo referencia al sistema reproductor. En primer lugar, vamos a revisar algunos aspectos respecto del diseño. Y quiero hacer notar que los órganos reproductivos son establecidos para dar una clara diferencia entre el hombre y la mujer. Por otro lado, su funcionamiento implica un componente orgánico y uno psíquico, por lo que a diferencia de muchos sistemas en nuestro cuerpo, con excepción del músculo esquelético, hay una pequeña porción de su actuar en el que está involucrada nuestra voluntad. Y estas dos características hacen del sistema reproductor algo desde el punto de vista físico muy especial. Tanto en el hombre como en la mujer existen unos órganos internos y unos órganos externos. Vamos a ver una lámina en la que veremos un diagrama acerca de los órganos. Vemos entonces aquí el aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino consta de 2 ovarios, 2 trompas, que son conocidas como trompas de falopio, el útero y la vagina.
Estos son los que se encuentran en nuestra parte interna. Y en la parte externa están los labios mayores, menores, unas glándulas que se llaman las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolini. Los órganos externos cumplen básicamente una labor de protección y están diseñados para dirigir el esperma hasta su lugar final de destino, que son las trompas de falopio, para que de esta forma se cumpla la principal función que tiene el aparato reproductor, que es justamente como su nombre lo indica, la reproducción. Los ovarios son dos glándulas que albergan las células sexuales de la mujer llamadas óvulos, los cuales están presentes en nuestro cuerpo desde el nacimiento. Es decir, que estas células se producen en nosotras durante el desarrollo embrionario. Para este momento, nosotras tenemos alrededor de 500.000 óvulos. Normalmente, cada mes la mujer en su edad reproductiva presenta algo que se llama la ovulación. La ovulación es la expulsión del óvulo del ovario hacia la trompa de falopio para ser fecundado allí por el espermatozoide. Si no ocurre la fecundación, en aproximadamente unas 24 horas, el óvulo empieza a descomponerse y será expulsado finalmente a través de la sangre del flujo menstrual. Sobre la ovulación y en general sobre el ciclo menstrual influyen factores nutricionales, factores emocionales, factores socioeconómicos. De ahí que situaciones de estrés, situaciones de mala alimentación, aún el ejercicio, y lo vamos a revisar más adelante, pueden afectar la ovulación. Los ovarios también cumplen una función endocrina. Cuando nosotros decimos endocrino, hace referencia a que producen hormonas. Y ellos producen las hormonas sexuales femeninas, que son llamadas estrógenos y progesterona. Estas hormonas, en primer lugar, participan en el desarrollo sexual de las jovencitas, en la aparición de sus caracteres sexuales secundarios, la aparición del vello, el crecimiento de sus glándulas mamarias, los cambios en las caderas, etc. Participan durante el ciclo menstrual y obviamente tienen una función muy importante durante el embarazo. Por otro lado, los estrógenos participan también en el metabolismo de las grasas, en especial en el colesterol, y favorece la producción de lo que se ha conocido comúnmente como el colesterol bueno o HDL, que es el que se ha relacionado con proteger nuestras arterias de que se acumule colesterol en las paredes de ellas. Por otro lado, los estrógenos también hacen que la pared de la arteria se relaje, y al relajarse la pared de la arteria disminuye la presión arterial. De esta manera, los estrógenos se constituyen en factores protectores desde el punto de vista cardiovascular para las mujeres. Los estrógenos también ayudan a proteger nuestros huesos de la pérdida del mineral óseo y favorecen la producción de colágeno en la piel. Entonces, como vemos, su acción no está limitada a los órganos reproductivos, sino aún tienen un efecto a nivel de todo el cuerpo. Veamos ahora el aparato reproductor masculino. En su parte interna está conformado por 2 testículos, por 2 vesículas seminales, la próstata. De los testículos salen unos conductos que son los encargados de transportar los espermatozoides. Se llaman conductos deferentes, luego continúan con los conductos eyaculadores para desembocar finalmente en la uretra. La uretra es el conducto a través del cual los varones expulsan la orina y expulsan también el semen. En los testículos se producen las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides. La producción de espermatozoides se da de forma continua y en millares, a diferencia de nosotras las mujeres que ya nacemos con la cantidad de óvulos. Los señores durante todo el transcurso de su vida están produciendo espermatozoides. El proceso de formación de un espermatozoide dura aproximadamente 70 días. Como lo mencionaba, son producidos en los testículos. En su recorrido se unen al líquido seminal, se unen al líquido prostático para salir finalmente por la uretra. Estos líquidos producidos por la vesícula seminal
y por la próstata, le brindan a los espermatozoides el medio ambiente apropiado para subsistir y por otro lado, para darles esa posibilidad de movimiento, que es lo que más necesitan ellos para que cumplan su función. Al igual que los ovarios, los testículos también cumplen una función endocrina y producen la hormona sexual masculina, que es la testosterona. La testosterona es la que produce el desarrollo de los órganos reproductivos, es la que es similar a como pasa en las jovencitas, en los caballeritos genera los cambios sexuales secundarios. La aparición del vello, el ensanchamiento de la espalda, el crecimiento de los huesos, de los músculos, los cambios en la voz. Todo esto se debe a la testosterona. Cada una de estas células, los óvulos por su parte y los espermatozoides por la otra, contienen la mitad de la información genética que al unirse se complementa para la generación de un nuevo individuo. Y como lo mencionaba al comienzo, es extraordinario, es maravilloso que dos células tan pequeñitas, tan microscópicas, cumplan un rol tan extraordinario. Y, y me parece muy hermosa la manera en cómo el Señor nos ha creado y cómo ha hecho este sistema reproductor tan especial. A los dos, al hombre y a la mujer, pues nos dio la posibilidad de engendrar hijos. En nosotras montó todo un equipo hormonal, de órganos, de cambios en la estructura de nuestro cuerpo que permite que nosotras gestemos vida dentro de nuestro cuerpo, que a ese ser le podamos alimentar, le podamos amar, nos podamos comunicar con él, que le demos a luz. Y en el caso de los varones, los dotó de la capacidad de definir el sexo de los hijos y de ser portadores de la simiente. Cuando yo pienso en los óvulos y en los espermatozoides, veo en ellos todo el potencial. Veo semillas, veo en los órganos reproductivos ese compartir que tuvo Dios con nosotros de la creación. Es como si Él hubiera puesto en nosotros, es decir, yo quiero que ustedes también creen conmigo. Y realmente es algo que me parece maravilloso de parte de Dios para con nosotros, el que podamos dar a luz personas con propósitos y con diseños del reino específicos. Y el Señor establece la procreación en el marco de Génesis 1:26. Y vamos a recordar que dice Génesis 1:26, lo voy a leer de la Biblia textual. Nos dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. La procreación sana tiene como punto de partida la palabra de Dios y como meta su propósito, que es justamente el que acabamos de leer. El deseo en el corazón del Padre era establecer generaciones a su imagen, con su semejanza, con su simiente, establecidas para administrar y gobernar sobre su creación. Lastimosamente, el pecado de Adán y de Eva llevó a generaciones conforme a su propia imagen y a su semejanza, con lo que se distorsionó el diseño de Dios. Y este fructificar y multiplicar
no solo hace referencia a crecer en número, a que se tenga una gran cantidad de hijos, sino que yo lo entiendo como multiplicar los hijos de Dios en la tierra. Hijos que tengan la genética del Padre, que tengan en cada una de sus células, en su alma, en su espíritu, los genes de Dios. Aquellos que desarrollen esa capacidad individual de comunicarse plenamente con Dios, que se establezcan como columnas de la iglesia, que tejen esa red articulada, perfectamente integrada, que permite la edificación de la iglesia y la manifestación del gobierno de Cristo sobre la tierra. El propósito entonces de esa función reproductiva dada dentro de una relación bajo pacto es tener hijos para Dios. Y quiero citar al respecto el versículo que está en Malaquías capítulo 2, 15, 16, y se lo quiero compartir como aparece en la versión de Nueva Traducción Viviente. Y dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Cuando meditamos en este gran propósito de Dios para la procreación, comprendemos la importancia de que los hijos sean gestados dentro del matrimonio, en una familia establecida conforme al diseño de Dios. Y justamente esto mismo es lo que nos hace entender el ataque tan contundente que han tenido las tinieblas sobre el matrimonio y sobre la familia. No sé si hasta aquí quieran ustedes compartir algo. Pues realmente escuchándote, Nancy, y aún sabiendo y conociendo todo esto, no dejo de maravillarme del milagro de la vida. Definitivamente nadie sabe, ni los científicos ni nadie sabe qué es lo que pasa. Y no se puede explicar. ¿Cómo puede nacer una persona perfecta, completa, con todas las características de la unión de dos células, además que son microscópicas, algo que no se puede ver al ojo humano ni nada, sino son infinitamente pequeñas? Y en eso, eh, tener toda la información suficiente para crear una persona completamente diferente a todas las miles de personas que hay. Y no solo eso, sino cómo diseñó el vientre materno, porque el varón engendra, pero parte de engendrar, que es una palabra, wow, que cuando uno la estudia en su etimología es impresionante y todo lo que significa. El vientre, que corresponde al útero materno, mm, tiene unas condiciones perfectas para que esa semilla quede sembrada y de ahí nazca todo lo que es un bebé. Y bueno, en lo que nos vamos a convertir cuando crecemos. Entonces, para mí es maravilloso y no dejo de asombrarme lo que es ese milagro de la vida. Y lo que te decía, ¿no? Muchas veces uno la palabra engendrar la ve en la misma forma como la han interpretado las personas que han escrito la Biblia, algunos como nacer, pero es mucho más que nacer, porque engendrar es dar la vida, procrear, de nada, producir. Es formar de algo que no se ve, de algo que no existe en mayor forma, de esas dos pequeñas células, poder crear un ser humano tan completo. O sea, cuán y maravillosa es la sabiduría de Dios y cuán asombroso es poderlo conocer. Otra definición que tiene engendrar, que no es fácil de encontrar, es labrar. Y cuando yo vi esa palabra labrar, yo dije, wow, Señor, y me acordé de lo que es sembrar la tierra, y yo decía, wow, también se labra en nuestro seno, lo digo
como mujer, cómo se labra y se siembra esa semilla para que esa semilla dé un fruto y dé el fruto que es un ser humano. Y es algo que, por eso que uno no concibe cómo el aborto es una posibilidad. Si la vida está puesta desde la unión de esas dos células, ya está la vida. Es como muchas veces uno lo ve y es una chispa que nace en medio de una oscuridad, porque adentro de uno, pues no está una luz como tal, sino sabemos que tenemos una cavidad virtual, es decir, que si hay algo dentro, pues se abre y si no está cerradita, que son las trompas de falopio. Y cómo cuando se fecunda el óvulo y este empieza a transitar, va abriéndose camino, pero esa unión crea una chispa. Es como que enciende algo y se activa todo el dinamismo del Espíritu Santo ahí también, porque es que no me explico de qué otra manera puede engendrarse la vida si no es por la energía que trae el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabemos que es el mismo aliento de vida del Padre sobre esas dos células. Entonces, es maravilloso. Sabemos que Adán fue concebido en el espíritu por Dios, pero fue formado. Pero de ahí en adelante, cuando viene el primer hijo, ¡wow! Todo empieza a ser una maravillosa creación de Dios. Entonces, ahora que meditaba y a la luz de la palabra, también me asombro de las palabras que el Señor ponía en el rey David, ¿no? ¿Y cuál entendimiento tenía David de todo lo que el Señor puso como el principio de la vida? Porque Él mismo se lo dijo. Y ahí vuelvo a traer a la luz la palabra que está en el Salmo 139, ¿no? Cuando dice, tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. O sea, ¿cómo fue formándose? Dice, te alabaré porque asombroso y maravillosamente fui formado, e indudablemente fue así. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. O sea, tanta era la intimidad que tenía este hombre con Dios y tanta la comunión con Él, que podía ver esto, pudo ver cómo fue creado, cómo estuvo desde el vientre, y pudo reconocer, ya siendo un hombre adulto, que Dios le había formado, sin saber medicina como nosotras, sin saber anatomía ni nada. Pero así es la revelación tan maravillosa del Señor. Es una cosa que yo digo, wow, Señor, wow, cada vez me asombro más de estos hechos maravillosos del Señor. Sí, así es, Amén. Juanita. No sé si a Pastora o María Fernanda quisieran compartirnos algo más. Sí, yo me uno a lo que está diciendo Juanita, y también estaba mirando justamente ese salmo, el Salmo 139, y realmente empieza uno a ver tan perfecto el diseño, ¿no? Como tú nos lo explicas, Nancy, lógicamente ese lugar, ese vientre como ese lugar donde, hoy como acaban de decir, ¿no? Está totalmente equipado para, em, para engendrar vida. Pero entonces asombra, y pensaba en esto, ¿no? Lógicamente ese lugar como vientre, pero también la semilla. Y pensaba cómo el Señor es tan perfecto que aún dice que aún antes, hemos sido engendrados en Él desde antes, hemos sido formados desde antes, sin que, o sea, viene a formarse algo que ya está en el corazón y en el pensamiento de Dios. Entonces me asombra cuando dice, tomando ese Salmo 139, y dice que son maravillosos sus pensamientos, pero todo dice, el Salmo dice una partecita más que fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, y para él hubo hubo un día entre ellos. Bueno, dice, todos los días, todos mis días fueron trazados. Y entonces aquí es donde uno empieza, Señor, gracias. Hay tanta sanidad en esto
cuando uno ve que ninguno nació al azar o por un error o porque no, en el corazón del Padre había ya un diseño. Dice, todos fuimos tejidos, fuimos, después dice, entretejidos, y los ojos del Señor estaban atentos al embrión. Y vuelvo y me sumo a eso, ¿no? Dice, y aquí es donde definitivamente empieza uno a maravillarse y a entender por qué razón eh, no aceptamos el aborto, no pueden, o sea, hay algo que viene mucho más grande, mucho más profundo, porque el Señor dice, y tus ojos veían mi embrión, y todos mis días eran trazados y escritos en un rollo, o sea que, y entonces pensaba en pasajes como Jeremías, en Jeremías 1, cuando dice, antes que te formara en el vientre, te conocí, ¿sí? Y dice, antes de que te formara en el vientre, antes de que Dios entretejiera. Entonces, a veces uno dice, Dios, qué tremendo, cuando se une ese óvulo con el espermatozoide y empieza a formarse una vida y nos maravillamos con toda la formación física, pensémoslo, sí, la parte física, todos los órganos, todo lo que hemos venido asombrándonos y maravillándonos. Pero tú decías, Nancy, al comienzo, que era todo a ver, no recuerdo las palabras exactas, pero no solamente era lo físico, sino también lo psicológico, la identidad, el propósito de vida. Todo venía y estaba siendo formado. Entonces, todo estaba entretejido. Te formé en el vientre. Dice, antes que te formara en el vientre, antes te conocí. Y empieza a contarle a Jeremías, en este caso, su propósito de vida. Y creo que es tan tremendo el impacto que le produce a uno ver lo que es Dios formándonos. No está solo formando nuestro cuerpo, nuestros órganos, sino que está estableciendo en lo que ya escribió en su libro. Todos nuestros días están trazados y todo nuestro propósito y nuestra identidad. Entonces aquí no solamente estamos hablando en que no puede ser que se vea que se suelte una mentira tan tremenda como ese diseño que permite el aborto, creyendo que no hay una persona allí, que no es una personita, como también esa identidad de género, esa identidad. Tú decías, hablabas muy importante, cómo se formaba, bueno, no recuerdo bien el estrógeno y la parte de la testosterona en la mujer, en el varón, que le da características propias de su género. Entonces empieza uno y dice, Señor, todo eso viene equipado con una identidad de género física, con una identidad de propósito, con una identidad de algo, que dice, somos engendrados, ¿sí? Y Juanita se refería a esa palabra, engendrados. Y engendrados viene de gen, ¿sí? De esa genética. Y genética y gen viene, y es lo que da origen a la palabra generaciones. Entonces uno dice, viene ya con esa genética, con ese gen, con esa identidad de ese linaje que tú decías de ser, que somos hijos, que fuimos llamados a nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Entonces me asombra, o sea, combino, miren, en esto a veces pareciera que uno está tomando la parte física, pero aquí está conectada con la parte de propósito, con la parte emocional, con la parte de identidad. O sea, es tan perfecto, tan completo, que vemos cómo Dios creó, entretejió todo. Todo lo entretejió, no solo los órganos, sino que entretejió identidad, entretejió propósito, entretejió los genes del Padre, entretejió todo para ponernos a crecer conforme a ese diseño, ¿no? Que tú decías de Malaquías, generaciones que vivan para Dios. Así que me asombra, me asombra. Y bueno, sé que Mafe tienes algo más que decir porque esto nos tiene, verlo desde esta manera, no solo fisiológica, verlo nos maravilla. Y así es. Una de las cosas que es más tremenda es como en la palabra, a lo largo de la palabra, el vientre también se relaciona mucho con el corazón o con lo que el Señor ha puesto ahí em, desde el principio, ¿no? Entonces es como ver durante toda la palabra esa guerra con el enemigo por el vientre. Al final eso es lo que el enemigo ha peleado desde el principio, ¿no?
Lo que vino a hacer en Eva inicialmente fue poner semillas suyas para contaminar el vientre y hacer que se reprodujera toda una serie como toda una simiente de maldad que después se va a ver con Caín y en adelante, digamos que con la descendencia. Entonces, me parece muy interesante cómo esa guerra que hay por el vientre, ¿no? Eso nos lleva a pensar que ahí se gestan cosas importantes, digamos que no es un órgano más, sino que hay un poder tremendo en lo que el Señor ha puesto ahí. Me llama mucho la atención el tema de mezclar, ¿no? El tema de mezclar las semillas, cómo nosotros podemos, como hijos entendidos, cuidar no solamente nuestras semillas, sino las semillas que nuestras generaciones han heredado o que han recibido del Padre, porque han sido generaciones que han recibido una semilla y han nacido fruto de esa luz que provino de la resurrección de Cristo. Entonces es muy tremendo lo que hace la cruz en el vientre, porque lo que veía o lo que percibía es como esa ruptura entre la oscuridad y la muerte que viene a contaminar genes con esa victoria de la cruz que en el mismo derramamiento de sangre, y esto es bien interesante porque si digamos que fisiológicamente entendemos que el vientre femenino o el órgano reproductor femenino es un órgano que está, digamos que en constante contacto con la sangre, ¿sí? Es una sangre diferente a la que recorre todo nuestro cuerpo. Pero es muy interesante porque ese derramamiento de sangre de la cruz vino a ser algo diferente a lo que hacía el derramamiento de sangre en el vientre, que si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, las mujeres cuando estaban con su periodo menstrual eran separadas y se consideraban, digamos, inmundas o que contaminaban el resto del pueblo. Entonces es bien interesante porque viene a haber como una restauración de ese diseño original con la cruz, con el derramamiento de la sangre verdadera que viene a restaurar aún esa simiente para que las semillas que son puestas por el Padre realmente lleven el fruto que el Señor espera. Entonces, en nosotros ser entendidos en el poder que hay o la importancia que hay en el vientre, tanto femenino como masculino, pues nos lleva a nosotros a pensar en cuidarnos, a tratar con respeto, a ser celosos de, de esas semillas y de esa cavidad, como decíamos, o de ese espacio en el cual se gesta la vida. Entonces, pues por ese lado me parece muy tremendo poder ver cómo esa guerra que ha habido, ¿no? Desde el principio por, por el contenido del vientre y como ahí, más allá, digamos que simplemente de gestarse la vida o ser un depósito de semilla, está muy relacionado con el corazón, está muy relacionado con el espíritu y está entendiendo lo que hablamos desde el principio, ¿no? No somos tres partes separadas, cuerpo, alma y espíritu, sino somos integrales, somos un solo, ¿no? Y lo que afecta a nuestro vientre en lo natural es también incluye todo lo que está ocurriendo en nuestro espíritu y viceversa, ¿no? Es por eso que nuestra semilla puede ser contaminada, no necesariamente por un contacto físico, sino hay cosas, digamos, en nuestro día a día que contaminan nuestra semilla por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las personas con las que nos juntamos o nos relacionamos, porque las semillas que se están implantando ahí también son, y no me gusta esta palabra, pero digamos que pertenecen al ámbito espiritual. Entonces, contamina nuestra semilla física también. Y digamos que hago esta separación para hacerlo claro, pero entendemos que es una sola cosa. Entonces, en la medida en la que vamos siendo restaurados, pues nuestras semillas también empiezan a reconocer algo diferente. Y es bien interesante ver cómo las generaciones van recibiendo o van siendo empoderadas con respecto al tiempo va pasando. Es decir, yo conozco a Cristo, digamos, en mi línea generacional, no conozco parientes cercanos que conozcan a Cristo, pero yo lo conozco y mi descendencia van a ser en una posición distinta y la descendencia de mi descendencia de la misma manera. Entonces, es el ver cómo el cuidar nuestras semillas va a impactar directamente el resultado de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Entonces, no somos
ni crecemos iguales, ni tenemos las mismas formas que tal vez tuvieron aquellos que recién están conociendo al Señor, porque ciertamente, digamos, la semilla que ha sido o ha venido siendo impartida por la vida de Cristo generación tras generación. Entonces, si somos los primeros en nuestra familia en conocer de Cristo, tenemos una batalla mucho más grande, porque el terreno que tenemos que ganarle a la tiniebla en, en, en términos de semillas, de limpiar el vientre, de limpiar toda esa genética que viene, bíblica, digamos, tener semillas del Padre en nosotros, pues va a ser más duro, pero en la medida en la que nosotros vamos avanzando generación en generación, en conocer esas bondades del Padre, estas riquezas que estamos, por ejemplo, conociendo ahora, pues hace que nosotros, digamos, el terreno que vamos ganando sea mucho más fácil mantenerlo o cercarlo, por así decirlo, ¿no? Y también esa guerra que hay por evitar que aún esas semillas sean tocadas o contaminadas por el enemigo, que es al final lo que él busca todo el tiempo. Por esa capacidad, ¿no? De reproducir vida y crear, que al final fue puesta por el Padre, como ese diseño creativo que compartimos por ser a su imagen y semejanza. Entonces, me parece muy interesante como eso que se abre cuando entramos a estudiar el tema del vientre. Algo muy, muy interesante respecto a lo que estábamos mencionando es el tema de la simiente, ¿no? Que no podemos desligarla de todo lo que estamos hablando de engendrar y del vientre, porque la simiente, por definición, es lo que está contenido dentro de la semilla que va a dar el fruto, dentro del grano, digamos. Y esa simiente es la que a nosotros nos caracteriza si somos hijos de Dios o no. ¿Cuál es la simiente que nosotros tenemos? Cuando uno ve la palabra, se remite a Génesis, hasta Génesis, antes de Génesis 3, y de que viniera el tema de Eva, la simiente que había en ellos era la de Dios. Pero al venir la serpiente, vino y sembró esa semilla, como decía, hablaba Nancy también, y la simiente fue corrompida. Y de ahí en adelante, por muchas cosas que se hicieran, definitivamente había una mezcla de semillas, como dice Mafe. Y cuando revisa uno la palabra, encontraba, pues aparte del pasaje que se menciona muy claramente en la palabra de Juan 1:13, un pasaje que está en Santiago 1:17 y 18 que yo quisiera compartirles. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esa es muy tremendo esa palabra que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que traduce también como nos engendró por la palabra de la verdad. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Esa es la palabra de verdad. Entonces, todos los que venimos a recuperar el diseño y a purificar la simiente que hay en nosotros, se hace es a través del sacrificio de la cruz y es a través de Cristo. Él viene y purifica esa semilla que estaba mezclada en nosotros y hace que sea pura. Y solamente es mediante ese proceso de derramamiento de la sangre, de la salvación, pero sobre todo de la resurrección. Porque hasta el momento en donde nosotros venimos y por su sangre Él limpia todo pecado en nosotros, es necesario que nosotros resucitemos para vivir en la simiente pura que el Señor plantó desde el principio en Adán. Y ahí es cuando uno dice, fuimos engendrados en vida. Y por eso Gálatas 1:20 aún dice, ¿no? Cuando habla Gálatas 2:20, perdón, y dice que estamos juntamente con Cristo crucificados y ya no vivo yo, sino que vivo en Cristo, el cual derramó su sangre y bueno, se entregó por mí. Y nosotros somos crucificados en esa cruz, hasta ahí estamos muertos. Pero luego dice que cuando somos uno solo con Él, habla de la resurrección también. Y es cuando resucitamos
a la nueva vida que hemos sido engendrados en ese proceso de Cristo, fuimos engendrados para tener una nueva vida. Y tenemos ya la simiente del Padre, completamente. Y cuando resucitamos, es cuando nosotros podemos manifestarlo y por eso podemos decir somos la misma manifestación y somos llamados hijos también. Pero es a través de quién? De la palabra de verdad. Esa palabra de la verdad es la que nos engendra espiritualmente posteriormente. Y es la palabra que creo que oía David, aunque Cristo no había, bueno, en la eternidad sabemos que el sacrificio ha estado, ¿cierto? Nosotros lo conocemos desde que nació Jesús y fue manifestado en medio de los hombres, porque fue necesario que él naciera también. Él en su divinidad descendió y nació, fruto de qué? De que fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. O sea, él tampoco tuvo participación de un varón, sino fue el mismo Espíritu Santo el que lo engendró, haciendo que fuera pura su simiente, que era la simiente que venía del Padre, para que cuando él pues viviera y estuviera en medio de nosotros, fuera idénticos a nosotros, pero excepto por el pecado. Y él pudiera completar al final la transformación completa en nosotros y era darnos la vida misma de Dios. Por eso nosotros transicionamos ahora, ¿no? Estos tiempos que estamos viviendo, que le venimos de lo que es la muerte de la sangre para pasar a lo que es la vida del espíritu. Y cada vez nosotros en nuestra naturaleza carnal, en nuestra carne y en nuestra alma, vamos trabajando día a día con el Espíritu Santo para alcanzar el diseño con el cual fuimos creados desde un principio, en todo nuestro ser de manera integral. Porque el Espíritu, o sea, habla el Espíritu, pero la carne, pues carne es, ¿no? Pero la idea del Señor, como decía, es que seamos cuerpo, alma y espíritu, igual que fue Cristo cuando resucitó. Un cuerpo también completamente transfigurado, un cuerpo santificado, puro, porque él, pues, en él no hubo pecado, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso entender cómo la simiente fue puesta desde el principio en nosotros, pero se mezcló a causa de todo lo que pasó. Y sin embargo, nunca dejamos de oír a Dios, porque cuando estábamos en el vientre, nosotros también podíamos oír la voz de Dios. Solo que al nacer empezamos a ser rodeados por un ambiente espiritual que ya no solo es el útero de nuestra madre, el vientre donde fuimos plantados, sino que digamos que cuando nacemos quedamos en un útero que es el mundo, podemos decirlo de esa manera, que es completamente dañino y tóxico para nosotros. Por eso tan importante que en las familias se cambie toda la concepción de lo que es que los hijos nazcan dentro del matrimonio, que los padres sufran un proceso de santificación, de purificación, de sanidad, para que la semilla que viene ya en ellos sea una semilla más pura y sea una simiente que no está mezclada, ¿no? Y ya no hablaríamos de generación en degeneración, porque así es que se ve, sino de generación a generación, como está el diseño puesto de Dios en la palabra. Yo estaba justamente mirando cuando tú tocas este tema de, bueno, somos engendrados y toda la vida del Espíritu. Y recordaba cuando eh, María, bueno, engendró por el Espíritu. Y recordaba cuando fue a visitar a su prima. Y justamente eso era lo que quería un poco preguntarle a Nancy. Mm, Porque dice que cuando Juan el Bautista era el que estaba allí en el vientre de Elizabeth. Y entonces dice que cuando llegó María, pues lógicamente reaccionó, se movió y reaccionó ante la presencia del Señor Jesús que estaba en el vientre de María. Entonces, qué especial a mí, a mí me gusta realmente tener esos espacios para maravillarme.
Y escuchar esto cada vez me maravilla, cómo somos formados. Pero a veces se piensa uno, bueno, sí, que son dos células que se unen, pero no, es que ya está, ya hay vida. Entonces, bueno, quiero sumar a esto, no sé si algo más que quieras, estabas tú por compartirnos, pero para que dentro de esto también puedas sumar, creo que es importante poderle muchas personas y que pueden estar viéndonos en este momento o más adelante van a estar viendo, mm, están esperando bebé. ¿Cómo se disipula a un bebé en el vientre? ¿Cómo podemos, o sea, realmente escucha? Porque entiendo que ya sé que estamos hablando del vientre, pero es que el vientre estamos hablando de la formación de una vida que no es solamente órganos, sino que tiene un propósito, tiene un sentido de identidad. O sea, está conociendo y ya conoce a Dios. Entonces, quería después para que tú, a todo lo que tú tienes para darnos más, sumes un poquito cómo le ayudamos a alguien que está esperando un bebé y dice, pues es mi bebé, pero ¿cómo le ayudamos, Señor? ¿Cómo se disipula un bebé en el vientre? Quiero dejarlo ahí, pero Nancy, tú sigue con todo lo que tienes más para compartirnos. Muchas gracias, pastora. Y de pronto acerca de la pregunta que me hace, eh, en poner como unas cosas sencillas. Nosotros empezamos a discipular nuestros hijos desde antes de que los engendremos. Eh, y como se venía mencionando, lo decía María Fernanda, lo decía Juanita, en la medida en que nosotros hemos llegado a Cristo, en que nosotros hemos confesado nuestras iniquidades, en que hemos eh, procurado caminar en esa justicia del Señor, alinearnos con su justicia, nuestras células van sufriendo ese cambio, ¿sí? Lo compartían hace 8 días, cómo, así como el oxígeno llega a cada una de las células, el poder redentivo de la sangre de Jesucristo, su luz, su vida, su resurrección, llega a todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo los óvulos, incluyendo los espermatozoides, y María Fernanda lo decía hace un momento. Generación tras generación vemos que nuestros hijos parten de plataformas diferentes y lo hemos escuchado en otras oportunidades. Las victorias que nosotros hemos conseguido son victorias que quedan para ellos como botín. Y así que lo primero es eso, nosotros como padres, engendrar hijos dentro de una relación de pacto, dentro de un matrimonio, conforme al diseño de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, permitir esa obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los progenitores, esa obra de transformación. Eh, las escuchaba y pensaba en el nivel de responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como padres. En el momento en que se toma la decisión de que vamos a tener un hijo, qué tremenda responsabilidad, porque es que no es solo lo que yo le voy a dar de comer, de vestir, el colegio, etcétera, sino es qué es lo que yo le voy a transmitir a través de esa genética a mis hijos. ¿Mm? Entonces, ¿cuán importante es ese trabajo previo de alinearnos en justicia con el Señor, de buscarle plenamente, como lo revisábamos el sábado pasado, de buscar el reino y su justicia? Y la añadidura son hijos conforme a la imagen, a la semejanza de Dios. Y cómo más se le estimula con amor, con aceptación. Aún desde el vientre ellos perciben si son un bebé anhelado o no. Entonces, el amor que no solo le puede dar la mamá, sino aún el papá. Y, y si bien el oído aparece, bueno, ahorita no recuerdo, creo que semana 9, no lo tengo muy presente. Yo pienso que desde el momento mismo en que se unen, la semana 6, me dice aquí, por aquí me soplan. Em, yo pienso que aún desde antes las células escuchan, porque las células tienen agua, ¿sí? Y, y el agua recibe los sonidos.
Así que yo pienso que aún desde el momento mismo en que se sabe que se está gestando un bebé, esos niños escuchan esas palabras de amor, esas palabras de aceptación, esas palabras de aprobación. Y aún desde ese momento le podemos empezar a dar testimonio a nuestros hijos de Cristo. Decirles, tú estás en mi vientre porque Dios así lo quiso, porque viniste a estar dentro de mí, a cumplir un propósito, tienes un plan específico y te ayudaremos a cumplirlo. Estaremos contigo. O sea, hay tantas cosas que desde el amor y desde el corazón se pueden expresar a nuestros hijos. Y bueno, me alegra que ya hemos retomado de nuevo el embarazo porque ciertamente, así como ustedes lo citaron, no podemos dejar de hablar del Salmo 139. Y hay otro versículo que está en Isaías 44, donde dice que el Señor nos formó en el vientre. Y a propósito de eso, yo quiero invitarles a que ahorita veamos un video. Es un video corto, pero yo les quiero pedir algo especial mientras vean ese video. Dura solo 4 minutos, pero piensen que ustedes son ese bebé y que así como lo van a ver que se va formando, ustedes visualícense en el vientre de su mamá y cómo nuestro Abba nos fue entretejiendo, nos fue poniendo cada cosa en su lugar, exacta, precisa. Y haya también esa administración y le pido en este momento al Espíritu Santo que al verlo haya esa administración de sanidad en, en cómo fuimos formados. A veces, a veces nos quejamos, ¿no? O protestamos porque me hiciste bajita, porque con el pelo así, o bueno, la nariz, porque me hiciste las mejillas así gorditas, bueno, como que tantas cosas, pero Él quiso que fuéramos así. Y como lo decía Juanita, quiso que fuéramos diferentes los unos de los otros. Y aún yo veo al Padre diciendo, quiero que su nariz sea así, quiero que sus ojos sean de este color, quiero que su cara sea de tal forma. Así que bueno, no hablo más. Quiero que veamos el video y venga esa administración del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y aún de nosotros al ver este video que se llama El Milagro de la Vida.
definitivamente queda uno sin palabras. Y quiero que nos devolvamos también a las diapositivas. Vamos a ver la segunda diapositiva. Y cuando estén viendo esta diapositiva, quiero pedirles, por favor, que la miren con detenimiento, que miren cada detalle de esta imagen. La imagen que acaban de ver corresponde a un embrión en la semana 6 de gestación. Para esta época, este bebé mide medio centímetro, desde su cabecita hasta la colita, 5 milímetros. Y para este momento ya se ha formado el corazón, ya empieza a latir, empiezan a crecer los brazos, las piernas, los huesos, los ojos, el hígado, el páncreas, el tracto respiratorio, el encéfalo, la médula espinal. Nos recordaba Juanita los oídos. Y quiero contarles que la semana 6 del embarazo corresponde aproximadamente a más o menos 2 semanas de retraso en la mujer. Es la época en la que la mayoría de nosotras notamos que estamos en embarazo. Pero también lastimosamente la época en la que se toman la mayor parte de decisiones equivocadas al pensar en interrumpir un embarazo. Y cito la semana 6 porque es el momento en que ya aparece el corazón. Y hablaban hace un rato del Salmo 139, en la parte que dice, tus ojos vieron mi embrión. Y hace alguna época yo meditaba en ese pasaje y percibí al Padre mirando el embrión y aún como dice en Isaías, que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y yo lo visualizaba así, miraba a Abba contemplando ese embrión con profundo amor, pensando en todas las obras que Él preparó de antemano para esa persona. Y aún venía a mí en ese momento el versículo que está en Romanos 5:5, en el que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y en ese tiempo de meditación, yo veía un chorro de luz que caía sobre el corazón del embrión. Y veía un embrión como el que les acabo de mostrar en esa diapositiva. Pero yo recibía en ese momento que Dios ahí no solo estaba impartiendo su amor, sino que estaba colocando en ese embrión, en ese corazón de ese embrión, la eternidad junto con su propósito, junto con su diseño. Y me parecía realmente algo asombroso de parte del Padre. Y les decía hace un instante que la semana 6 es la semana en la que muchas mujeres piensan interrumpir el embarazo. Pero cuando uno piensa en esto, en que ya es un ser que tiene con solo 5 milímetros toda esa cantidad de órganos, definitivamente ve lo malévolo que es el aborto. Eh, y si bien cito esa semana, puedo decir que desde el momento mismo en que el óvulo y el espermatozoide se unen, ya hay una persona que se está desarrollando y ya hay un propósito que está siendo establecido, gestándose en esa persona. Por este motivo, y así como lo mencionaban hace un momento, como iglesia, nos oponemos rotundamente al aborto inducido en cualquier momento de la gestación. Y por último, y retomo un poco acerca de lo que compartía María Fernanda, ¿cómo mantengo la salud de mis órganos reproductivos? Como lo mencionaba al comienzo, pues la alimentación, el ejercicio afectan ese funcionamiento apropiado de nuestros órganos reproductivos. Es importante tener una alimentación balanceada. De pronto lo retomaremos un poco más específico más adelante en otra charla.
La alimentación balanceada hace referencia a que consumo frutas, verduras, proteína, carbohidratos, de cada uno de estos grupos de alimentos en cada una de nuestras comidas, en cantidad suficiente para suplir esas necesidades energéticas que tiene nuestro cuerpo. Otra situación que nos afecta la salud de los órganos reproductivos es el ejercicio. El ejercicio es muy provechoso, especialmente desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, aún musculoesquelético. Sin embargo, en el caso de las mujeres, y lo vemos en aquellas que son deportistas como profesión, como oficio, el ejercicio bloquea el eje hormonal y llega a afectar la ovulación y por tanto el ciclo menstrual. Así que es algo que también habría que evaluar en las mujeres. Pero más allá de esta parte física, yo quiero hacer énfasis hoy día en el cuidado espiritual. Y lo tocaba hace un momento María Fernanda. Y es que el cuidado de nuestro sistema reproductivo empieza en los ojos. Entonces, ¿cómo así que en los ojos? Lo dijo Jesús. Está en Mateo 6:22. Lo leo de la Biblia textual 4, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si vuestro ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y en otra parte de Mateo, en el capítulo 5 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y estos pasajes nos llevan a entender la importancia de guardar nuestros ojos. Ellos son los órganos que se estimulan primeramente, antes inclusive que los órganos del sistema reproductor. Y es decirlo, pues, claramente que la pornografía definitivamente distorsiona completamente el diseño de la mujer, el diseño del hombre. Distorsiona el diseño de la sexualidad, la cual, si bien ha sido establecida para la procreación, también la, no la proporcionó el padre para brindar placer a los esposos. Hay una palabra que está en Cantares 4 que dice que le dice el amado a la amada, tus caricias son mejores que el vino. Y hace referencia justamente a eso, a ese deleite que hay entre los esposos. Pero la contaminación visual, específicamente a través de la pornografía, daña completamente ese diseño de la sexualidad. Lo hemos dicho durante esta reunión y lo quiero recalcar nuevamente, la importancia de que la sexualidad se desarrolle dentro del matrimonio. Esa es la forma legal. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24, y lo citaba también el Señor Jesucristo en uno de los evangelios, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo no puedo ser parte de la carne de un montón de personas. Yo solamente puedo ser carne con uno, y en el caso de los varones, con una. Y es que en el vínculo sexual se establece un nivel de unidad muy profundo en el que no solo se une el cuerpo, aún hay unidad en el alma, hay unidad en el espíritu. O sea, yo lo veo como que aún temas espirituales se comparten y se imparten el uno al otro en una relación sexual. Y justamente por ese motivo, si lo recuerdan en Pablo en el libro de Corintios, en Primera Corintios, exhortaba a esta iglesia diciéndoles, ¿no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne. Entonces, cuán importante es que tengamos ese desarrollo de la sexualidad conforme el Señor lo estableció. Por otro lado, respecto a cómo seguimos guardando nuestros órganos reproductivos, en el capítulo 18 de Levítico, el Señor nos da una lista extensa acerca
de esas relaciones sexuales prohibidas, ¿no? Habla acerca de las relaciones de incesto, ¿no? Con los padres, la madre, los hermanos, tíos, cuñados, nietos, con las tías, con la nuera, dice con una mujer y su hija. Habla también acerca de el no tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual de la mujer, relaciones sexuales con personas del mismo sexo, con animales. Entonces, el Señor ahí nos está dando justamente la indicación precisa de cómo guardamos, de cómo mantenemos en pureza nuestros órganos sexuales. Y recordemos que el matrimonio es una imagen de la relación de Jesucristo con la iglesia. Y pienso que justamente esa es la principal causa por la que desde el comienzo de los tiempos el enemigo ha contaminado tan profundamente la sexualidad. Y es porque cuando se contamina nuestra área sexual, nuestra área reproductiva, nuestra mente, nuestros ojos, con todo esto, se está dañando definitivamente la comunión de nosotros con Cristo. Finalmente, ahí, de este mismo capítulo de Levítico, me llamaron la atención bastante y no lo tenía presente, el verso 20 y el verso 21. Dice, no darás efusión de tu semen a la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás de tu simiente para hacerlo pasar a Moloc. No profanarás el nombre de tu Elohim, yo Jehová. Y cuando leía estos versículos pensaba en lo que existe hoy en día como los bancos de semen, en donde los hombres van a vender y mujeres van a comprar simiente. Y pensaba en cuán delicado es para el Padre ese depósito que ha puesto en los varones y cómo se pervierte ese diseño que compartíamos antes acerca de una concepción con propósito, de una procreación con propósito, alineada con la palabra de Dios, alineada con su justicia, alineada con sus deseos, con el plan del Padre. Así que, para concluir, ¿cómo mantengo la salud de mi sistema reproductivo? ¿Cómo mantengo la salud de mi vientre? Guardando mis ojos, guardando mi corazón y manteniendo una vida sexual dentro del diseño que ha sido establecido por Dios. Creo que esa es la manera en la cual podemos conservar esa sanidad del reino. Que respecto a lo que Nancy estaba diciendo, es bien importante ver lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio, cuando empieza a hablar sobre las bendiciones y las maldiciones que hay, por obedecer la palabra que Él ha dicho, por obedecer los estatutos que Él nos ha mandado. Como una de las primeras cosas que menciona es la bendición del vientre. Dice, bendito será tu vientre, y empieza a mencionar todas las cosas que después pues traerán bendición a nuestra vida. Y asimismo, maldito será el vientre y todas las cosas que acarraerán maldición sobre nuestra vida. Y es bien tremendo porque esto no inicia cuando nosotros decidimos ser papás. Esto es de siempre. Esto va, digamos, implícito en el ser hijos, simplemente en el ser creación suya. Entonces es muy tremendo como todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todas nuestras acciones, van a caer, digamos, van a traer un peso, bien sea de bendición o de maldición, sobre nuestro vientre, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, por ese lado quería como acotar esto porque es bien interesante y bien tremendo. Como de las primeras cosas que el Señor menciona es el vientre. Así de importante es que lo primero que dice es bendecir tu vientre o maldecir tu vientre si es que. Entonces, como que no hay que dejarlo de lado y pensar que esto es algo pequeño, porque es una de las cosas más importantes que el Señor nos pide para obedecer todos los estatutos que nos ha dado. Y digamos que llevándolo un poco a la parte práctica. Y otra cosa que es bien interesante respecto a lo que hablábamos de cuidar la salud sexual es, o de nuestros órganos reproductores, tiene que ver con quién es el que enseña sobre este tema a los niños, a sus hijos. O sea, qué tremendo es que nosotros podemos quitar todo ese en medio de todo, digamos, no sé si la palabra correcta sea tabú, de poder hablar de este tema tan precioso, porque es que de verdad es algo que el Señor puso
que es hermoso en cada uno de nosotros y ser nosotros mismos los que les hagamos saber a ellos ese diseño tan tremendo y precioso que el Señor puso en ellos y no sean terceros que no tienen conocimiento del tema, que ven las cosas desde una plataforma errada, que les muestran cosas a ellos que hacen que sus ojos también empiecen a ver perversión, sino que tremendo sea que ese digamos, discipulado inicie no solo en el vientre, sino también nosotros contándoles, mira lo maravilloso que Dios puso en ti, puso la capacidad de engendrar vida, puso la capacidad de reproducir diseños, puso la capacidad de tener propósitos tremendos y de seguir con un linaje que es más tremendo, ¿no? O sea, qué importante es que tú cuidas eso que el Señor te entregó porque es un tesoro invaluable. Nadie le puede poner valor a eso que Dios nos pide. Todas estas cosas y todas estas palabras, cuando son dadas desde nosotros como papás, tienen un peso tan tremendo en los niños que el enemigo al final no va a poder robar y tergiversar todas las cosas que el mundo está tratando de hacer ahora con todo el tema de la sexualidad. Entonces, qué tremendo es que nosotros desde el principio seamos nosotros los que presentemos eso a nuestros hijos, les hagamos ver, les hagamos saber el tremendo diseño que hay en el vientre de las niñas y de los niños, como diseño de creación, o sea, como ese diseño que viene desde eso que solo Dios tiene, que nadie más lo puede replicar, que es esa creatividad que viene del Padre. Es que nadie más tiene eso. El enemigo podrá copiar muchas cosas, pero nadie puede poner en nosotros más que Dios esa capacidad creativa. Entonces, qué tremendo es que nosotros seamos esos discipuladores de nuestros hijos, hablándoles de estos temas sin tabú, o sea, es diseño, es saber cómo funciona nuestro cuerpo, es poderles expresar las bondades y las bendiciones que vienen desde eso que el Señor puso, que es hermoso, ¿no? Entonces, también un poquito añadiendo y sumando a esa pregunta que decía poder decir eso, o sea, seamos nosotros los que abordemos estos temas con nuestros hijos, seamos nosotros los que les mostremos la verdad, antes que el enemigo venga a poner semillas en su huerto que son semillas de maldad, semillas que no hacen parte de la genética que nosotros hemos recibido como hijos. Eso es. Bueno, como podemos ver, esto hay mucho por aprender, hay mucho por qué trabajar, por interceder. Y bueno, creo que podríamos aquí seguir mucho tiempo más y no acabaríamos. Porque en la medida que abrimos nuestro espíritu y pedimos entendimiento, el Espíritu Santo empieza a derramar y a derramar y a derramar. Entonces, bueno, queremos decirles que es muy importante que revisen todo lo que se ha tratado el día de hoy. Una vez, dos veces, otra vez más, porque estamos hablando de las generaciones. No solamente estamos hablando de nuestra vida ya fue y Dios está ayudándonos a que cada día estemos mejor, a sanarnos, a que se cumplan los propósitos con nosotros, pero más allá de eso están las generaciones que están naciendo. Esas generaciones que el Señor quiere levantar de redimidos para que puedan cantar el cántico a Él, que son generaciones que no se han contaminado, sino son generaciones que vienen por el Espíritu y que van a ser los luminares en medio de estas generaciones perversas para que aún también tengan una posibilidad. Acordémonos que el Señor nos ama a todos y Él no desecha a ninguno. Incluso al impío le da la oportunidad. En el último minuto, si se arrepiente, él puede ser salvo. Entonces, no es solamente que seamos salvos nosotros, sino todos aquellos que no le conocen. Y nosotros podemos ser esa luz para nuestro vecino, para nuestra familia, para muchos que están buscando consejo o que están perdidos en un momento de desesperación, porque
se han metido en el mundo y han oído voces extrañas que los han llevado a la confusión y a que se equivoquen en muchas cosas. Nosotros tenemos la verdad, porque el Señor nos la está revelando. Entonces, de más queda decirles que no callemos todo lo que el Señor nos está hablando, y más cuando se tratan de las generaciones que tienen que venir y ser llevadas a la simiente de Dios. Eso es uno de los grandes propósitos que el Señor ha puesto en nosotros, las familias. Es un tiempo donde viene una guerra contra las familias violenta, viene a arrollar y a destruir, a matar, y nosotros no podemos permitirlo, porque el Señor quiere que abramos nuestra boca, quiere que actuemos y quiere ver las generaciones como estaban en sus pensamientos desde antes de la fundación del mundo. Y quiere que ese reino sea establecido en medio de nosotros, amados. Sin más, pues queremos despedirnos de ustedes. Vamos a darle la palabra a Nancy para que ore por lo que hoy nos ha compartido, que ha sido hermoso, ¿verdad? Y más allá que de ser hermoso, también nos deja con una profunda reflexión a todos, para que no seamos indiferentes, sino que seamos movidos con pasión a defender las generaciones que el Señor está levantando. Amados, un abrazo a todos. eh, que el Señor siga revelándoles a ustedes también muchas cosas más para que después también podamos compartir juntos. Ahí les dejo con Gladysita para que también les despida con María Fernanda y bueno, cerramos con la oración y la administración de Nancy. Reciban un abrazo. Gracias, Juanita. Padre, hoy te damos gracias porque tú sigues abriendo tus rollos y mostrando y enseñando esos secretos, eso especial, Señor, que pusiste en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque maravillosamente nos has formado. Gracias por haber sido tú mismo el que se encargó de entretejernos en el vientre de nuestra madre. Gracias por compartir con nosotros esa posibilidad de procrear y de dar a luz generaciones. Gracias porque un día llegaste a nuestra vida. Con tu sangre, Señor Jesucristo, nos redimiste. Gracias porque eso que en un momento dado se distorsionó, tú con tu obra, Señor Jesucristo, lo viniste a restaurar. Gracias, Señor, por ese propósito único y especial con el cual tú nos creaste a cada uno de nosotros. Gracias por ese propósito, ese diseño único y especial que pusiste en cada uno de nuestros hijos, que pondrás en nuestros nietos y en las generaciones que vienen. Señor, y en esta hora nos presentamos delante de ti a los pies de la cruz, reconociendo que como nación hemos pecado contra ti. Reconociendo, Señor, que hemos pecado con nuestros ojos, hemos pecado con nuestras manos, hemos pecado con fornicación, hemos pecado con adulterio, hemos pecado con homicidio. Te pedimos perdón, Padre, porque somos una nación que ha aprobado mediante sus leyes el cesar la vida de inocentes, amparados en los derechos, entre comillas, de las mujeres.
desconociendo lo que la misma sociedad ha establecido como el derecho principal y fundamental, que es la vida. Padre, perdónanos. Perdona toda la sangre que ha sido derramada en esta tierra por causa del aborto. Te pido, Señor, que en este momento sea tu luz, sea tu Santo Espíritu redarguyendo a cada mujer, a cada varón, que en este instante de sus vidas está pensando en tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Espíritu Santo, convénceles, convénceles de pecado, convénceles de justicia, convénceles de juicio. Haz lo propio también en el personal de la salud que se presta para estos fines, en los dueños de las instituciones que promueven este tipo de actividades. Señor, como tu iglesia, aborrecemos completamente la práctica del aborto. Aborrecemos, Señor, todo tipo de cambios en la identidad que se promueven hoy en día tan masivamente. Te pedimos perdón, Padre, porque nuestra nación ha aceptado también la homosexualidad y el lesbianismo como algo normal. Señor, y aún a todas estas personas también las llamamos a arrepentimiento, las llamamos de tinieblas a luz, las llamamos a conocer a Cristo y al Padre, el que les da la identidad verdadera. Papá, y no aceptamos para nuestra nación toda esta cantidad de falsas doctrinas encerradas en lo que se ha llamado la ideología de género, encerradas en esa filosofía de no rechazo a los diferentes. Aborrecemos eso, Señor, y establecemos la luz de Cristo en la identidad de todos los jóvenes que en este momento se encuentran confundidos. Padre, y se establece en nuestra nación el diseño tuyo para la familia, ese diseño de matrimonio, de pacto y de hijos engendrados conforme a tu propósito y a tu meta. Hijos que nazcan para la gloria de Dios, hijos para Dios. Papá, y en esta hora se establece esa sanidad en los jóvenes, en los matrimonios. Y sea tu sangre, Cristo Jesús, puesta sobre esta área del cuerpo de todas las personas, trayendo esa purificación, esa limpieza y esa sanidad. Hoy en la autoridad de Jesucristo profetizó vida y resurrección sobre el vientre, sobre los vientres que aún no han sido abiertos, profetizó vida. Todo espíritu de muerte que ha sido alojado en el vientre de las mujeres, en esta hora sale de ellas en el nombre de Jesús y se establece en su vientre la luz, la vida y la resurrección de Cristo. Señor, en esta nación se establecen familias apostólicas,
con tu simiente, con tus semillas, Padre. Te doy gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, amados, gracias. Quedamos atentos y seguimos recibiendo del Padre. Siga el Espíritu Santo trayendo esa ministración de sanidad en cada uno de nosotros y seguimos aprendiendo, recordando y aprendiendo en esta oportunidad de la mano del Padre. Así como lo dijo Juanita al comienzo, como si Jesús estuviera sentado y nosotros alrededor de él, escuchándole y aprendiendo. Les bendigo. Un abrazo. Amén, amén. Bendiciones. Gracias. Shalom para todos. Bendiciones.